Bueno amigos, un nuevo escándalo persigue al fútbol español, uno más para la cuenta y les digo claramente, acompáñenme hasta el final de este video porque a mí honestamente lo que más me preocupa es cómo se puede ser tan inepto, por qué estas personas que están encargadas de dirigir el fútbol español son tan imbéciles, llámese Javier Tebas, llámese Medina Cantalejo, el otro Luis Rubiales, yo no sé cómo se puede ser tan inepto y tener tanto poder, es que es una cosa impresionante. Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo que son una manada de ineptos. Les voy a mostrar lo que está rodando, que ha destapado una nueva olla de escandalizarse en el fútbol español y que realmente preocupa y preocupa bastante. Sin mucho más preámbulo, mis queridos amigos, vamos a darle play de una vez. Y bueno, lo que les estaba comentando realmente de locos, esto es para arrancarse los pelos de la cabeza de un solo tirón, porque es que es increíble el audio que vamos a escuchar. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, eso fue el día de ayer, pero bueno, yo andaba haciendo unas actividades, ya era bastante tarde y dije, bueno, mañana lo dejo programadito bien temprano para que la gente pueda disfrutarlo. Para los que no lo han visto, vamos a escuchar a Medina Cantalejo amenazar directamente a Estrada Fernández. Recordarán ustedes el nombre de este árbitro, pues ya les vamos a decir a qué se debe dicha amenaza y todo ese cuento que viene sonando en las últimas horas, pero definitivamente les digo, la ineptitud, o sea, ¿cómo se puede ser tan ingenuo, tan bruto? No sé, es que no me caben las palabras. Y esto, como les digo, esto es como el gobierno este revolucionario de Cuba o de Venezuela, una cosa de locos, lo ineptos que son, lo incapaces que son de ponerse a pensar un poquito y creen que amenazando a todo el mundo van a llegar a algún lado. Sin mucho más cuento, les voy a pasar aquí a la pantalla para que escuchemos y veamos porque es como un pequeño video, pero son puras imágenes y el audio al final es lo más importante, que todavía no sé si es un audio de WhatsApp, pero es de locos. Y bueno, cracks, aquí ya tenemos el audio, mucha atención. Vamos a leer lo que dice aquí porque creo que es interesante y nos va a poner un poco más en contexto para los que todavía no han entendido la situación. Este canal de Twitter o esta cuenta de Twitter, también hay un canal de YouTube y una página web, se llama Footballgate y está diseñado o creado por su fundador para denunciar todo tipo de irregularidades que rodeen al mundo del fútbol. Tiene una cantidad de informaciones espectacular. A mí particularmente lo que más me gusta de esa página es el tema este del saldo arbitral este que el Barça acumuló durante bastante tiempo. Ahí está bien detallado con imágenes, con videos absolutamente increíble. Así que creo que sobra decir que vayan a escuchar eso, vayan a ver esa página, porque la verdad es que van a quedar locos y seguramente si eres culé hasta vas a terminar creyendo que el Barça nos metió durante mucho tiempo en los dedos en la boca. Leemos, dice, Medina Cantalejo tras denunciar a Estrada Fernández a Negreira, entre comillas, llamarte rata es aumentar la calidad de lo que eres. Ándate con ojo. Sabéis que yo no digo nada de manera gratuita. En algún momento vas a meter la pata. Vamos a verlo porque esto lo liberan o lo sacan a la luz los amigos de Libertad Digital, así que vamos a ir escuchando. Llamarte rata, yo creo que es aumentar un poco la calidad de lo que eres, porque yo creo que no llegas ni a hámster, ni a ratoncillo pequeño. Eres un personajillo que posiblemente no ha alcanzado sus metas deportivas. Bueno, aquí empezamos bastante fuerte porque creo que lo más crudo del mensaje empieza de una vez y este hombre es que algo, obviamente, no le gustó y todos sabemos que es que este hombre, recordarán ustedes que este hombre se presentó como una querella individual para el tema este de Negreira, alegando cierto tipo de presiones, ciertas situaciones irregulares dentro del fútbol español y Medina Cantalejo como el director de los señores que llevan el pito en la boca, que se me entiende en algunos países. Es increíble cómo se pone nervioso. O sea, yo digo una cosa, si uno no debe nada, porque uno se va a poner nervioso? Es la parte que yo no entiendo. O sea, es que es absolutamente increíble la ineptitud y encima sacándole que no pudo hacer lo que quiso ser durante mucho tiempo deportivamente. Es que es una vergüenza por donde se mire y eso que apenas llevamos 20 segundos, que es lo más trágico. Y con esto estás dando muestras de por qué. ¿eh? Tú, el que lo ha hecho, eres, pues nada, la cosa más insignificante que posiblemente haya pasado por el arbitraje español. ¿Ustedes de verdad creen que esta es la manera de una persona? O sea, olvidémonos del arbitraje del fútbol español y de la corrupción. ¿Ustedes creen que esta es la manera de dirigirse hacia otro ser humano? En cualquier ámbito profesional que se les ocurra. O sea, es que yo no le encuentro ningún tipo de sentido. Esto es un escándalo en mayúsculas. Yo creo que este hombre debería dimitir en las próximas horas porque, como les digo, si se hubiese probado que ya era todo fallo, que no sé qué, que era mentira, digo, bueno, puede que se entienda la rabia, pero una cosa que le da rabia que haya denunciado algo que a él le parece irregular, o sea, que tú denuncies un crimen te vale para que te ofendan de esta manera, es que es absolutamente de loco.
¿eh? Simplemente quieres destacar y ganarte a lo mejor el beneplácito de cierta prensa que en el momento que se te acabe el chollo, ya verás lo que te lo van a agradecer. En algún momento vas a meter la pata. Y aunque sea lo último que haga en el CTA, te voy a echar, y te voy a echar con todo el deshonor y toda la mala leche que tengo. Es que es absolutamente impresentable. Esto es, mire, yo les digo una cosa, yo en mi vida, lo de Negreira es muy potente, sí, pero yo no me iba a imaginar que iba a encontrarme hoy 17 de julio con este audio del señor que maneja el tema este de los árbitros. Es que, se lo juro, no tengo palabras para describir la vergüenza que siento. Y lo digo honestamente, sacándolo de los colores, lo del nivel deportivo. Si este hombre fuera mi padre, yo estaría avergonzado de escucharle hablar de esta manera, de escucharle denunciar, mejor dicho, amenazar a un profesional que únicamente está tratando de cumplir con su deber, que es ser lo más legítimo posible. Es que, se los digo, si fuera mi padre estaría avergonzado y le dijera que ya no quiero ser más su hijo, no sé qué haría, pero es que, qué asco de verdad. Que sabéis que algunas veces es mucha, no ahora. Ahora no pienso gastar un átimo de adrenalina, pero ándate con ojo. Ándate con ojo. Y sabéis que yo no digo nada de manera gratuita. Yo siempre he dicho que una de las cosas más ridículas que puede hacer un ser humano es estar amenazando. Siempre lo he dicho porque, y más, o sea, es que, Dios mío, no, vamos a seguir escuchando porque es que yo estoy alucinando, se lo juro, yo no lo había escuchado. Leí por encimita y creí que no era tan grave, pero es que esto es gravísimo. Esto es hasta denunciable. Si metes la pata o te cogemos, vas a la puñetera calle deshonrado. Ya te lo digo, vas a ir deshonrado, porque eres la deshonra del arbitraje español. No, no, es que definitivamente quedan 15 segundos y estoy con los pelos de punta. Se los tengo que reconocer con los pelos de punta y no puedo añadir más nada porque esto produce rabia, tristeza y repito, es una vergüenza de las más grandes que he tenido que vivir como ser humano, ni siquiera como persona amante del fútbol, persona que le gusta seguir el fútbol español, como persona. En mi vida había escuchado unas amenazas tan ridículas, tan lamentables, tan de alguien tan nervioso. De la historia del arbitraje español. Siempre ha habido algún pobrecito que filtraba cosas que luego ha terminado en estos programillas de la noche. Pídele a Dios que no te coja, ¿vale? Y esto es lo que vamos a perder. Lo que les estaba comentando. Bueno, ahí dejo alguna pullita para algún ex árbitro que saldrá en alguno de los programas estos nocturnos. Ahí creo que hace referencia clara al chiringuito. Pero bueno, cada quien con su cuento en el tema del chiringuito. Lo que les dije al principio del video, ¿saben qué es lo que más me parece aberrante y vergonzoso? Que esto le pone la piel colorada a cualquiera. Que una persona, o sea, esto obviamente viene de Estrada Fernández, o sea, esto lo filtra Estrada Fernández, no lo filtra en su momento, evidentemente, pero lo filtra en un momento en el que está la marea baja y dice, bueno, es mi oportunidad de echarle mierda a este señor, me parece estupendo, yo habría hecho lo mismo, aunque yo lo hubiera sacado el mismo día seguramente, y le dije, este es el presidente del CTA. Lo que les estaba diciendo, ¿cómo se puede ser tan torpe? ¿Cómo se puede ser tan inepto para saber que presides una institución tan grande como el Comité Técnico de Árbitros, que encima está bajo sospecha de corrupción durante más de 2 décadas? Porque a día de hoy hay mucha gente que sospecha que aquí hay mano negra todavía en el CTA. ¿Y cómo se puede ser tan inepto, tan imbécil para mandar un audio a una persona a la que estás amenazando? Es que lo más lógico, lo más sensato, por lo menos yo no lo haría, pero lo más sensato sería caerle descuidado de manera que no te pueda grabar ni nada de esto por el estilo. Pero no, se le ocurre mandarle un audio donde sabe que esto es que yo no sé si sabía que lo iban a filtrar o no sé qué, pero me imagino que cualquier persona coherente viviendo en la época que estamos viviendo debería haberlo pensado un poco. Es como que un presidente de algún país le mande un audio así a un alcalde, a un gobernador, por decirle X. Obviamente esto va a terminar trascendiendo porque estamos en el mundo actual donde absolutamente todo se conoce y la privacidad no existe. Es lo que les digo. Lo que más me preocupa es la ineptitud de este señor. Es que es para
volarse la cabeza. Me gustaría saber su opinión, se me ha ido un poco larguito el video, pero creo que ha quedado muy, muy interesante. ¿Qué les ha parecido el nuevo escándalo en el que está envuelto el Comité Técnico de Árbitros? Lo que siempre les digo, déjame tu like. Si no estás suscrito, por favor hazlo. Tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.